Buenas noches. Voy a dar inicio a mi exposición, la cual contempla en la asignatura de impuestos indirectos para la candidatura de maestría en gerencia tributaria sobre el impuesto a valor agregado IVA en el comercio electrónico. En la introducción, podemos decir que el comercio electrónico ha transformado la forma en que las personas y las empresas realizan transacciones económicas en nuestro país, siendo un fenómeno que se ha sostenido de forma acelerada por la acción de plataformas digitales. Este crecimiento plantea una pregunta central para el Estado venezolano: ¿cómo se aplica el impuesto a valor agregado IVA en el entorno donde las transacciones ocurren en espacios virtuales que no siempre tienen una ubicación física definida? El IVA es el tributo de mayor recaudación en Venezuela. Su regulación administrativa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, de aquí en adelante el CENIAT, establece obligaciones claras para los contribuyentes, incluyendo la presentación mensual de declaraciones. Sin embargo, la norma vigente fue concebida principalmente para transacciones presenciales o convencionales, lo que genera vacíos importantes frente a los nuevos modelos de negocio digital. Por ejemplo, las ventas por redes sociales y las plataformas de streaming, Marketplace, Facebook, servicios de suscripción, entre otras. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestra legislación, aunque ha tratado de controlar o regular de manera jurídica a estas plataformas o a estas personas que de manera comercial deciden emprender o deciden iniciar negocios, pero evadiendo el tributo para el Estado, eh, se refleja más en plataformas digitales, el Internet, donde estas plataformas se han convertido en un canal para evasión de impuestos. Nuestra legislación venezolana no contempla una regulación específica o directa respecto a estos comercios. Continuamos con el planteamiento. Venezuela actualmente enfrenta un doble desafío en materia tributaria digital. Por un lado, la economía informal y semiformal, que caracterizan el comercio electrónico interno, hace difícil identificar a los contribuyentes del IVA que operan a través de plataformas digitales como redes sociales o aplicaciones de mensajería. Por otro lado, el marco legal no ofrece respuestas claras sobre cómo tratar operaciones que por naturaleza virtual carecen de elemento físico que el sistema de declaración del IVA asume como un punto de partida. Un establecimiento permanente, una factura en papel, una transferencia de bienes tangibles. Básicamente, nuestras legislaciones se vinculan o regulan son los comercios tangibles, los comercios físicos. El artículo 1 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado, IVA, define el hecho imponible como la venta de bienes muebles, la presentación de servicios y la importación de bienes, sin desarrollar suficientemente los supuestos propios del entorno digital. Esto genera situaciones concretas donde un vendedor que opera únicamente por Instagram o por una tienda en línea no sabe con certeza si está obligado a inscribirse como contribuyente ordinario del IVA, qué alícuota aplica a sus servicios de entrega o asesoría en línea y cómo debe emitir comprobantes fiscales válidos. Es decir, que todo se basa en la buena fe del sujeto pasivo si declara el IVA mensual. Claro, porque la ley te establece claramente que tú debes de contribuir con el Estado con la tributación, pero en los casos específicos de redes, eh, herramientas virtuales, es muy difícil poder saber si un comercio que hizo una venta a través de un portal como el Instagram o una mensajería como el WhatsApp o el Facebook Marketplace o Mercado Libre, cómo atar o cómo saber, cómo de alguna manera conectar que esta persona realizó una venta. Todo se basa en la buena fe. Si el comerciante o la persona decide declarar ese impuesto causado. Sin embargo, la ley en ninguna forma establece cómo controlar o cómo regular esto, a pesar de que existen leyes como impresoras fiscales, facturación digital. Todavía en el marco jurídico venezolano nos encontramos muy alejados de otros avances que en otras
o en otros países, en el marco legal comparativo internacional, ya existe, como decir, alineaciones, conexiones entre el Estado y de sistemas privados para de esta manera regular estas ventas por estos canales de Internet. En la justificación o importancia de la investigación que realicé, puedo decir que desde el plano jurídico el derecho tributario venezolano atraviesa un proceso de actualización parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque han salido providencias a través del CENIAT que han tratado de regular estas prácticas de ventas por Internet a través de estos medios o portales digitales. Mientras el legislador ha incorporado herramientas como el impuesto a las grandes transacciones financieras para capturar operaciones en divisa, que eso también es una declaración de buena fe, porque no puede saber realmente si el comerciante, la persona jurídica, la persona natural, o sea, es decir, el sujeto pasivo, recibe pagos en divisa. Entonces el régimen del IVA permanece anclado a una lógica de comercio físico porque no hay manera de cómo saber realmente si se está recibiendo pagos en efectivo o pago por transferencias electrónicas internacionales. La ausencia de normas expresas sobre comercio electrónico no solo genera inequidad, sino que viola el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de aquí en adelante CRB-BB, que exige que toda obligación fiscal tenga una base legal expresa, cierta y precisa. O sea, no podemos suponer, no podemos caer en suposiciones o interpretaciones que no se han realizado a través de los organismos oficiales como el Tribunal Supremo de Justicia. Necesitamos que la legislación venezolana se adecue a las nuevas tecnologías y a este nuevo mundo globalizado que gira alrededor de las tecnologías. Desde el plano económico, el comercio electrónico en Venezuela representa una fracción creciente del consumo interno. Estas transacciones sin declaración formal constituyen una pérdida de recaudación que se traduce directamente en menos recursos para el Estado y municipio. Para el plano institucional, esta investigación es importante porque contribuye a identificar qué capacidades necesita el CENIA para enfrentar la fiscalización digital, acuerdos de intercambio de información con plataformas tecnológicas, formación especializada de auditores y actualización de los sistemas de registro de los contribuyentes, de los sujetos pasivos. Estas son necesidades que puede visualizar y que la Administración Tributaria tiene el mandato constitucional para atender. En el marco teórico tenemos el comercio electrónico, el IVA en Venezuela y la dimensión. En el comercio electrónico en su ascensión más amplia comprende todas las transacciones comerciales realizadas a través de redes de comunicación electrónica y principalmente el Internet. Existe una organización llamada Cooperación del Desarrollo Económicas que distingue entre el comercio electrónico directo cuando tanto el pedido como la entrega del bien o servicio ocurre en línea y cuando el pedido se realiza en línea pero también la entrega es física. En Venezuela, el comercio electrónico se desarrolla principalmente a través de tres canales, plataformas de ventas en líneas propias, como tiendas web, que son estas grandes cadenas de comercios que cuentan con sus propias páginas tecnológicas y desarrollos tecnológicos software que brindan al usuario este, de manera práctica y rápida las compras en línea. Bueno, estas plataformas de venta en línea, tiendas web, redes sociales utilizadas como vitrinas comerciales, como el Instagram, WhatsApp Business, Facebook Marketplace, y hay marketplaces propias que son creadas por las mismas cadenas grandes de almacenes grandes como tiendas Tracking, Mercado Libre, Amazon, eBay. Eh, Cada uno de estos canales presentan características operativas y distintas que inciden en una forma como documentada la transacción y la posibilidad real de verificar fiscalmente. En, en el concepto IVA o en el marco teórico del IVA en Venezuela, podemos decir que el IVA primeramente es un impuesto indirecto
¿Por qué? Porque no es acumulativo, el valor que graba eh, es añadido en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Su alícuota general y actualmente está vigente al 16%. Existen alícuotas reducidas y excepciones para determinados bienes y servicios de primera necesidad. El hecho imponible nace con la venta de bienes muebles, corporales, prestaciones de servicios e importaciones definitivas de bienes. No estoy grabando. Sí. En las bases legales, el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el deber de toda persona contribuir con el gasto público mediante el pago de impuestos. Estos impuestos establecidos por la ley, este principio de generalidad sustenta la exigencia de que el contribuyente del comercio electrónico, al igual que los comercios tradicionales, cumplan con la obligación tributaria. El artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 12, establece que es competencia del Poder Nacional la creación de organizaciones de recaudación administrativa y control de los impuestos sobre las rentas, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. El capital de la producción de valor agregado de los hidrocarburos y minas, entre otros. Esta norma es la base constitucional que justifica el IVA, sea el tributo nacional administrado por el CENIA con independencia de que las transacciones grabadas ocurran en formato digital o físico. El artículo de la Constitución 167 regula el citado constitucional como mecanismo por el cual los estados reciben una porción de los ingresos ordinarios nacionales, incluyendo los provenientes del IVA. Esta norma articula el vínculo entre la recaudación nacional del IVA y las finanzas estatales. Sobre las bases legales constitucionales, tenemos el artículo 316 que consagra el principio de justicia tributaria. El sistema tributario protegerá la economía nacional y elevará el nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de tributos. Este principio exige que el Estado desarrolle mecanismos efectivos para recaudar el IVA en entornos digitales. El artículo 317 establece el principio de legalidad tributaria. No podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones algunas que no estén establecidas en la ley, ni concebirse excepciones, ni rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, siendo en los casos previstos de las leyes. Este principio implica que la contribución del comercio electrónico requiere regulación legal expresa y que la analogía o interpretación extensiva no son suficientes para grabar hechos que no estén contemplados específicamente en una norma. Dentro de las bases legales del Código Orgánico Tributario, contemplamos el artículo 3, que reitera el principio de legalidad, y sus artículos 116, que establecen la analogía, no es admisible para calmar lagunas relativas al hecho imponible, excepciones, exoneraciones y demás beneficios fiscales. Esta norma tiene particular relevancia con el contexto del comercio electrónico, pues impide el CENIA grabar transacciones digitales que no encajan expresamente en la definición legal del hecho imponible IVA. Continuamos con las bases legales. La ley que establece el impuesto de valor agregado del IVA del 2020. En el artículo 16 regula la base imponible, el artículo 27 fija la alícuota general del 16% y los artículos del 47 al 57 regulan las obligaciones formales de los contribuyentes, el registro y la facturación, la declaración periódica. Ninguno de estos artículos contempla las particularidades del comercio electrónico, lo que constituye el núcleo del problema normativo identificado en el trabajo. En las conclusiones, el análisis realizado permite concluir que el marco legal venezolano vigente no está preparado para regular
de forma adecuada el comercio electrónico a efectos del IVA. La ley del IVA fue concebida para un modelo de transacciones presencial y física y concepto central hecho imponible. Sujeto pasivo, lugar de prestación del servicio, facturación, presentación de ambigüedades importantes cuando se aplican en un entorno digital. Esta brecha normativa no es un problema menor de interpretación, es una deficiencia estructural que es la inseguridad jurídica para los contribuyentes y limita la capacidad del CNI para fiscalizar eficazmente. En ese orden de ideas, los principios constitucionales de legalidad, justicia tributaria y generalidad exigen que el Estado actualice la norma del IVA para incluir al comercio electrónico de manera expresa y precisa y predecible. La solución no puede contribuirse únicamente sobre la base circulares, administrativas o criterios interpretativos del CNE. Requieren reforma legal, no tanto la experiencia internacional ofrece soluciones probadas y adaptables al contexto venezolano, eficiente. El modelo responsable de las plataformas digitales como agentes de creación y finalmente, el éxito de cualquier reforma normativa depende también de la modernización de la administración tributaria, que no tiene capacidad tecnológica para cruzar las informaciones entre plataformas digitales. La norma seguiría siendo de difícil aplicación en la práctica. Bueno, eso es todo y gracias.